Hola a todos, semillas y sembradores de pensamientos conscientes, ¿cómo están? Bueno, la noche de hoy vamos a hacer un breve repaso astrológico del mes de mayo y también vamos a hablar un poco de la luna llena de Wesak que se presenta para el próximo 12 de mayo. Ok, sí, tengo todo apuntado porque pues siempre es un poquito grande la información. Aspiro no demorarme tanto, pero pues es lo que tenemos para este mes. Ok. Bueno, entonces recordemos qué está pasando en el cielo. Venimos de una cruz fija. ¿Se acuerdan que me he cansado, creo que los últimos 3 videos, de hablar de la cruz fija del cielo? La cruz fija que había entre la luna nueva, que se hizo el 27 de abril, enfrente con una oposición a Lilith, y que está asimismo haciendo unas cuadraturas, unas T cuadradas, ¿con quién? Con Plutón en Acuario y con Marte en Leo, ¿sí? Entonces estos opuestos estaban haciendo oposiciones y por lo tanto generando una cruz tensionante fija. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que obviamente desde finales del mes pasado hasta hace muy poquito tiempo comenzamos a soltar tanta tensión, porque las cruces fijas nos invitan a hacer cambios que no tienen manera que no tenemos manera como de disuadirnos, de persuadirnos, de coger por otro lado, de hacer otra interpretación, de mirar otra cosa, no, o sea, nos invita a mirar algo muy específico, muy fijo y hacer un cambio con respecto a eso. Y bueno, de eso ya hablamos en el video pasado, no me voy a seguir extendiendo al respecto. Listo, entonces, ¿qué pasó? Que esa cruz estuvo hasta el 2 de mayo, ¿sí? Entonces, por eso ya como que, ya creo que este fin de semana estuvimos más de relax, un poquito menos intenso, sobre todo con ese miedo a sentir, a estar en peligro, ¿no? A tener ataques de pánico y de ansiedad, a sentirnos en riesgo, en peligro por situaciones y cosas que... Entonces, eso ya ha venido como cambiando, como que ya hemos podido modular un poquito más y decir, ya, como que respiramos y decimos, tal vez sí las cosas se están provocando de una manera más tranquila. Es que ya llegó Canela a visitarnos. Pero a veces no me deja hablar. Ok, eso es. 2 de mayo. ¿Qué pasó? Venus entró a Neptuno. En 2 de mayo Venus entra a Neptuno y entra a Neptuno en Aries, ¿no? Neptuno ya está en Aries. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que el planeta del amor propio y de los vínculos está ingresando a hacer una conexión con un Neptuno en Aries que está hablando de hacer algo más, como más, hacer un movimiento colectivo, porque Neptuno es colectivo, estamos hablando del inconsciente. Oiga, y hablando del inconsciente, imagínense que ayer me fui a ver una película con mi hijo, de la última que salió de Marvel, que me pareció súper interesante porque es tan neptuniana que yo, wow, era Neptuno en Aries en todo su poder, ¿no? En donde este personaje se conseguía, se me olvidó poner esto en silencio. Este personaje que digamos protagonizó este evento sobre todo, que supuestamente era como lo malvado, pero que no lo hacían ver como malvado, sino más bien como algo que no se podía entender, y representaba el inconsciente. Fue muy interesante ver cómo se proyectó como la oscuridad, ¿no? Eso que no vemos, el inconsciente, literalmente. Y cómo esa energía neptuniana colectiva hacía que este personaje tuviera la habilidad como de enviar, o sea, ya no mataba a la gente, sino la enviaba a su inconsciente, lo volvía a oscuridad total, lo volvía inconsciente, ¿sí? Entonces era como que, wow, tan neptuniano esto, Neptuno en Aries, ¿no? Una guerra con el inconsciente, porque entonces a los héroes de la película les tocó entrar al inconsciente a hablar con los traumas de este personaje y envolverlos en amor, ¿sí? Básicamente la única manera de poder restaurarlo de ese inconsciente fue abrazar a ese niño interior herido. Así o más. Hasta las películas son tan dicientes con las cosas que nos muestran. Y bueno, fue también así como en ese Venus en Neptuno, esa necesidad de amarnos en el inconsciente,
de ir hacia adentro y darnos ese abrazo, de crear ese vínculo interior con nosotros mismos. Porque cuando hablamos de vínculos, a nosotros solo se nos ocurre pensar en la pareja, en los hijos, en la familia de origen consanguíneo, pero no en nosotros para nada. Nosotros teníamos que vincularnos con nosotros. Entonces, Venus que viene de toda esa retrogradación neptuniana que se hizo, él ya había estado y estuvo hasta los 10 grados de Aries hace más o menos que como un mes y medio, se retrogradó otra vez hasta Piscis y vuelve a Aries como renovado, como con otra energía, como que ya estuvo allá, hizo reflexiones necesarias sobre el inconsciente y ahora viene aquí a contarnos cómo poder a través de la pasión crear un vínculo sagrado con nosotros mismos y poder ingresar a la pasión. Es como la puerta de ingreso a nuestra versión infantil, a nuestra conexión con nosotros mismos. Recuerden que tenemos al regente de Aries, Marte, que está en este momento en Leo, que quiere darse protagonismo, ese niño interior que quiere dejarse ver, quiere tener protagonismo en la historia. Entonces muy seguramente muchos de nuestros traumas inconscientes internos, por falta de vínculo interior y por falta de amor propio, pues se están dejando vibrar de una manera importante. Ok, entonces esa es como lo que nos viene a traer en esta temporada, esa conjunción, ¿no? Ese beso entre Venus y Neptuno. 4 de mayo, Plutón entra retrogrado Plutón y retrograda por primera vez en su propio signo. Recordemos, Plutón ha retrogradado, pero se volvió a Capricornio. Ahora ya no se va a devolver más a Capricornio, se queda en Acuario. Entonces nos invita a reflexionar sobre lo que llevamos en corrido desde mediados de noviembre del año pasado hasta esta fecha, que ha sido de todo lo que ha sucedido. Nos está invitando a reflexionar como un colectivo con respecto a qué cosas deben morir en nosotros, a qué muertos estamos cargando y que no queremos soltar. ¿Como cuáles? Relaciones de parejas que ya caducaron y que no queremos aceptar, que ya caducaron, trabajos en donde ya nuestro episodio caducó y no queremos soltarlos, de pronto falta digamos de no ver nuestras enfermedades, nuestra relación con el cuerpo físico, de pronto que cosas que digamos hemos tratado de posponer, eso es lo que nos invita a revisar y a soltar, obviamente, porque Plutón no nos invita y ya. Plutón es el regente de la muerte y la resurrección, nos está invitando a dejar morir esos espacios, a soltar esos muertos, a que, oiga, venga, abuela, que huele a podrido esa vaina no va más, soltémoslo. En Acuario, colectivamente, ¿no? Entonces, colectivamente, ¿qué podemos estar hablando? De formas también de alimentarnos, obviamente, con respecto al cómo como colectivos nos movemos unos con otros colectivos y también con los no sé, con las los entes gubernamentales o de poder. Bueno, muchos de esos temas, porque también Plutón reclamo mi poder. Entonces nos está haciendo reflexionar acerca de qué poder es el que necesitamos reclamar como colectivo para que muera esa entrega de poder inconsciente que estamos haciendo. 12 de mayo, bueno, el 12 de mayo la luna llena en Escorpio, la luna del Wesak, la famosa luna de Wesak, que para nosotros los que practicamos estos temas espirituales y también para los budistas es algo muy de celebración muy grande también a nivel mundial a través de estos tipos de temas, ¿no? ¿Por qué? Porque la luna en que nace Buda, es la luna donde se ilumina Buda y la luna donde muere Buda, o sea, es la luna del Buda. ¿Y quién es Buda? Pues Buda nosotros somos un Buda en proceso, ¿sí? Y las personas que hayan elegido un camino de conciencia, de observación de sí mismo, que eso es conciencia, pues están en el camino del Buda, que eso básicamente fue lo que nos vino a enseñar Siddhartha Gautama con su ejemplo, ¿no? Ok, entonces es la luna de la iluminación y por eso a nivel
global y para las personas que digamos tenemos un poquito de reconocimiento sobre estos temas, es una luna muy especial porque es una luna que nos invita a mirar Plutón, lo oscuro, y démonos cuenta que Plutón no, a Escorpio, Plutón es regente de Escorpio. Démonos cuenta que lo está haciendo con un Plutón retrógrado y a nivel colectivo. Entonces vamos a tener que entrar a la oscuridad. ¿Cómo? No sé si a través de un apagón, a través de lo que sea. O sea, si nos tienen que apagar las luces, nos tienen que apagar la electricidad para que entremos en nosotros mismos y dejemos de distraernos con aquellas cosas que cotidianamente nos distraemos, que saquemos tiempo, sí o sí, para nosotros mismos en ese instante y darnos ese reconocimiento y observar aquello que tiene que morir en nosotros. La vida está dispuesta a otorgarnos la experiencia necesaria para que eso suceda. No sabemos cómo. Están habiendo apagones. Y curiosamente la película fue igual porque obviamente todo sucede en Estados Unidos. Entonces empieza a llegar la oscuridad así en todo Manhattan, y todo lo que iba tocando pues iba yendo hacia el inconsciente. Entonces toda la ciudad quedó en el inconsciente, colectivo en el inconsciente. Y yo dije, wow, esto suena muy parecido a lo que está sucediendo hoy en día. ¿Qué será? Lo dejamos ahí, no sabemos. Bueno. Y el 12 de mayo también Mercurio entra en cuadratura con Plutón. Eso sí que es interesante. Mercurio, el signo del aprendizaje y de la comunicación. No está retrógrado, pero Plutón sí. Entonces, ¿qué nos está invitando? Plutón nos está invitando, que está en Acuario, en la mente más grande, a las mentes individuales, Mercurio, a revisar esos patrones de lo oculto, de lo que no hemos querido mirar. Eso que tenemos en oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? Aquello que no queremos mirar porque nos duele, porque fue nuestro trauma infantil. Entonces nos está invitando a hacer esa reflexión, ¿no? Qué profundo que está este mes. Este mes está entrando en un éxtasis súper profundo y súper intenso. Sí, igual como el de ayer, o sea, no valían, a eso no lo tocaban las armas, las balas, ni siquiera lo podían matar, porque cuando lo mataron se volvió solamente inconsciente, ¿sí? Fue muy extraño eso. Lo único que pudo derrotar a ese enemigo colectivo fue el amor. Venus en Neptuno, en conjunción con Neptuno. Ok, bueno, y el 13 de mayo para acabarla de completar, entonces el 12 pasa Mercurio a hacer eso y el 13 entra en oposición directa con Lilith, también regente de Escorpio. O sea, vamos a tener un mes muy escorpiano, independientemente de que la luna, o sea, ese cierre, recordemos que las lunas llenas, les he enseñado, son cierres de etapa, las lunas nuevas son siembras de etapas. Y ese cierre de etapa, ¿cuándo se construyó? Se construyó muy seguramente entre septiembre y octubre, cuando hubo luna nueva en Escorpio, ¿cierto? Eso que nosotros estábamos por allá, septiembre, octubre, que estábamos viviendo en esa época, de pronto en ese momento de esa luna fue muy fuerte. Ese sol en Escorpio en ese momento fue muy fuerte, por lo menos para mí fue fuertísimo. Trajo una cantidad de aprendizajes y de temas que increíbles, absolutamente increíbles, y sé que a más de uno también le pasó. Entonces vamos a recordar qué estaba pasando allá, porque el cierre lo estamos haciendo en este mes, y fijémonos que no lo vamos a hacer únicamente, no, es que la luna llena, esa luna llena va a ser el 27 de mayo, no, fijémonos cómo Escorpio, con sus regentes Plutón, Lilith y Marte, que siguen haciendo las suyas aunque ya no estén en la cruz fija, empiezan como a hacer ese cierre, un cierre bastante que sería como majestuoso, así, grandioso, para esta temporada que venimos trabajando desde esa época cuando el sol estaba allá. Entonces, aquí Lilith ingresa también en el juego, haciendo una oposición a Marte. Y cuando se pone en oposición, ¿qué es? En oposición tiene que entrar en equilibrio, ¿sí? Entonces, no puede ser o uno o el otro, porque si no nos vamos a sentir en un desequilibrio impresionante, tanto emocional. Recordemos que Lilith en Escorpio es todo lo que reprimimos, y la mente, Mercurio, que está diciendo, hey, es necesario que abramos el aprendizaje a ver todo eso de lo que nos estamos reprimiendo, que nos estamos permitiendo entregar o ver de nosotros mismos para resolverlo. Y bueno, la mente se va a poner, después de haber sido tocada por Plutón, va a ponerse en oposición a eso que nos resistimos, que tenemos en la oscuridad y nos resistimos. Y el 18
ahí seguidito, 5 días después va a entrar en cuadratura con Marte. ¿Y quién es Marte? El planeta de la guerra. Entonces, si Plutón es muerte, Marte es guerra. Por eso era que en esa cruz fija, esa sensación de que estoy corriendo peligro fue grandiosa. Ok, entonces entra en cuadratura con Marte y en cuadratura también es tensionante, ¿sí? Tenemos una posición tensionante. ¿Por qué? Porque es exigente, ¿sí? Si en la oposición nos está pidiendo que es o el uno o el otro, pero que lo ideal es que sean ambos laborando en equipo, con la cuadratura es igual, pero la cuadratura no me dice o uno o el otro. Sí, la cuadratura me dice tienen que ser los dos. Para que se cumpla esta condición tiene que haber esta y viceversa. ¿Sí? Entonces, Marte también, recordemos que está en Leo y quiere tomar acciones para sentirse el protagonista. Entonces, ¿quién quiere sentirse el protagonista de la historia? El inconsciente. ¿Y quién es el inconsciente? Nuestro niño interior herido, que necesita ¿qué? Estructura en el interior. Y por eso, para el día 25 de mayo, Saturno va a entrar en Aries, el señor del tiempo y de la forma, ¿sí? Va a tomar acciones para que comencemos a actuar, a apasionarnos de darle forma a ese inconsciente, porque de todas maneras se está jugando muy cerquita Neptuno, que está en Aries. Y bueno, el 24 de mayo vamos a tener un Mercurio que está haciendo una conjunción exacta con un Urano que está a punto de pasar a Géminis. Prontamente veremos otro de los grandes atravesando el firmamento a una energía nueva. Una vez que el 24 antes de que de Saturno, que es uno, no se demora tanto, 2 años y medio en cada signo, pero de todas maneras cuando cambia de signo pues da forma a ese signo. Es muy relevante para nosotros porque es el señor del tiempo, el señor del karma, como le decimos. El 24, Mercurio, que ya después de pasar en cuadratura con Plutón, en oposición a Lilith y en cuadratura con Marte, hace una conjunción, o sea, se da un beso con Urano en el cielo. Urano, ahora después de que vimos toda nuestra oscuridad, liberémosla. Ahora va a nuestras alas y nos va a dejar ver, o sea, lo que no hemos visto, nos los va a coger a cachetadas y nos lo va a mostrar, queramos o no, ¿sí? Entonces, nuestra mente está siendo como muy muy tocada, como muy movida. Eso tiene otro nombre, pero ahorita no lo recuerdo. Sí, está siendo muy movida durante este mes, por lo tanto, el tema de la cabeza, y vamos a entrar con un sol en Géminis a partir del 20, más o menos, pues obviamente nuestra mente está preparándose para poder hacer el cambio que necesitamos hacer. Recordemos que siempre le decimos que la mente es la loca de la casa. ¿Por qué? Porque es la que sostiene al ego, ¿sí? Las creencias y pensamientos limitantes que tengo sobre mí sostienen al ego. ¿Y qué es el ego? Un sistema de alarma que se activa en el caso que yo corra un riesgo vital. Entonces, la mente está siendo muy sugestionada durante todo el mes. Ese ego está siendo muy tocado, muy tocado, y como no le gusta, pues va a empezar a generar resistencias, pero lo ideal es fluir. Es lo mejor que podemos hacer, permitirnos liberar las creencias que tenemos, ver y crear con un Saturno que va ingresando a conectarse con Neptuno, crear pensamientos y creencias más convenientes, más bonitas y más armoniosas con nosotros mismos para seguir estos procesos de cambios de transformación tan profundos que estamos teniendo durante este año, que a pesar de que a final de año todos menos Plutón retrogradan y vuelven a donde estaban, después de febrero del 2026 ya no se van a devolver. Esto que estamos viviendo apenas es una pequeña síntesis de lo que vamos a vivir en los próximos años, de aquí al 2030. 28, 30. Entonces es mejor abrir la mente, despejar el corazón y permitir que todo fluya a través de la mente, no resistiéndonos a nada, sino resistiéndonos a ver la oscuridad, a ver las cosas como son, a las cosas que información. Mercurio es mucha información que nos van a llegar con un Plutón retrógrado en Acuario. Bueno, ¿qué más pasa? Bueno, el 10 de mayo, dentro de poco. Todo esto casi va a pasar
con un Mercurio que ya se encuentra en Tauro. Mercurio pasa a Tauro el 10 de mayo, entonces imagínense 12, 13, 18 y 24, que son temas mercuriales que se están moviendo con un Mercurio que está siendo altamente sugestionado por toda esta cantidad de procesos y de planetas muy intensos, movimientos planetarios muy intensos. Bueno, entonces no nos asombremos si sentimos la mente loca, si sentimos que tiene pronto mucha información, si sentimos que nos duele la cabeza. A veces se siente pesado, pero como una energía, no necesariamente es que la cabeza esté doliendo. De pronto los oídos, recordemos que Mercurio maneja todo lo que son los oídos, la garganta, el pensamiento, el aire. Se va a estar en proceso, además, Plutón retrógrado en Acuario. Mi gata. Ok, listo. Eso era más o menos lo que quería contarles de esta semana. Recordemos que todo esto, ¿para qué estábamos hablando de eso? Para la preparación de la luna llena en Escorpio, que va a ser apenas casi en 8 días, el 12 de mayo, de este lunes que viene en 8, en donde, bueno, la intención es iluminarnos. Todas las lunas de Huesan nos invitan a conectar con nuestra oscuridad, con aquello que está oculto. Escorpio, ver la luna llena es una oportunidad para ver emocionalmente. La luna es el regente de las emociones, el regente de Cáncer, para ver los dramas ocultos que tenemos adentro. En Escorpio, que son las aguas del inconsciente, las aguas ocultas del inconsciente. Es que las aguas del inconsciente neptunianas son colectivas, pero las de Escorpio son como las personales conectadas a las colectivas, pero más ocultas, o sea, está oculto dentro del inconsciente. Pero son emocionales, ¿sí? No dejan de ser obsesivas, manipuladoras, controladoras, o sea, ya sea porque yo sea el controlador, el manipulador, el agresivo, el obsesivo, o porque yo estoy permitiendo esa energía dentro de mí. Entonces mucho movimiento de ese tipo se va a tener que ver, ¿no? Por eso la mente va a ser tan sugestionada, en donde me siento incómodo con lo que está pasando, pero no sé poner límites. Venus en Neptuno. Venus y Neptuno en conjunción en Aries, ¿sí? No, hay que aprender a poner límites. Es importantísimo poner límites. ¿Y por qué es tan importante? Porque desde pequeños no nos lo permitieron. Recordemos que en la infancia nos decían que no podíamos ponerle límites a los proveedores de los recursos, o sea, nuestros padres biológicos, ¿cierto? Eso era un pecado, una falta de respeto. Entonces, claro, cuando somos adultos no sabemos poner límites porque nos contaron que eso era un pecado, una falta de respeto, y nos volvemos permisivos o abusivos porque aprendemos de los abusadores. y bueno, no hacemos, no tenemos un respeto hacia el otro, no entendemos los límites del otro, hasta dónde va nuestro yo personal y dónde comienza la otra persona. Pero ¿cómo vamos a saberlo si el otro no me pone límites o si yo no le pongo límites al otro? Entonces esto es un tema también importante que Venus nos trae en Aries, el poner los límites, el cómo amarnos a través de esos límites, el cómo es necesario crear una estructura vincular interior estable y fuerte entre mi masculino y mi femenino, para que cuando yo ponga límites no me sienta culpable, para que esté coherente dentro de esos límites que estoy colocando. Entonces, bueno, más o menos la historia viene así. Muy posiblemente mucho de lo que vamos a ver con esa luna llena en Escorpio va a tener que ver con replantear las creencias y pensamientos heredados del sistema familiar y que hicieron que yo no sepa qué es un límite, cómo es poner un límite, cómo respetar el límite del otro, hasta dónde, sí, esas cosas no las sé. Bueno, hay una cosa que no me están pagando por eso, pero la verdad es que es buenísimo y se los absolutamente recomiendo a todos. Me ha parecido la Biblia de aprender a poner límites. Estoy súper enamorada de este libro, me encantó. Y pues bueno, me gustaría también que ustedes pudieran también tener una guía que les colaborara con ese tema, sobre todo durante este tiempo. Bueno, mujeres o hombres, caballeros, caballeras, muchísimas gracias
por su compañía, los que están en el en vivo en Instagram, y a todos ustedes los que se han tomado este tiempo para escucharse a sí mismos. Yo solamente aquí soy un canal, un interlocutor de una expresión superior que está hablando a través de mí solamente, y que está, y de parte mía pues estoy entregando lo mejor para el más alto bien desde donde yo puedo otorgar ese espacio. Bueno, suena raro en mí, pero no olviden darle me gusta al video. Yo les agradezco a todos los que me escriben al WhatsApp y me envían corazoncitos, y gracias, 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 pero porfa, en el video y sus comentarios, déjenme sus comentarios, saber cómo les ha ido en esta temporada. Me encantaría leerlos. Bueno, así es. Un abracito de luz y amor para todos, y nos vemos en el próximo video.